Bienvenidas a Bancala, el canal de difusión sobre la salud, sobre todo enfocado a mujeres. Mi nombre es Ana García Rivera y hoy tengo el placer de contar con una de nuestras profesionales que van a formar parte del equipo de los grupos de apoyo. Ella es Laura Álvarez, médico psiquiatra, y nada, la tenemos aquí para disfrutarla y sobre todo para conocerla un poquito más. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación a este proyecto. Estoy muy emocionada. Yo también estoy encantada porque además, fíjate, yo creo que de la salud mental, tu área, la psiquiatría, siempre es una de las que más miedo da, ¿no? Como que en la psiquiatría siempre hay ese componente a veces, ¿no? Con la locura, con no estar bien, etcétera. Y cuando dices voy al psiquiatra siempre hay una reacción al principio como un poco incluso de rechazo, ¿no? ¿Tú la notas? Sí. La gente en general viene un poco con miedo, por delante con el he intentado todo lo demás, esto me cuesta mucho, es mi último recurso, me da mucho miedo la medicación. Y bueno, se entiende, ¿no? Pero bueno, es una ayuda importante en un momento que podemos usar. Claro. Yo creo que también hay mucho estigma, bueno, la psiquiatría tiene una historia que es la que es y eso también hace que tiremos de recuerdos, de películas. De las películas. Sí, estos fantasmas así de las películas y tal. Y bueno, pues, pero bueno, a día de hoy yo creo que esto está empezando a cambiar un poco en los últimos años. Yo creo que con la divulgación, que al final cada vez la gente se va abriendo más, van compartiendo otro tipo de experiencias que no es la de la típica película. Porque es que yo creo que en el mundo de la psiquiatría el cine ha hecho muchísimo mal, porque siempre nos imaginamos al psiquiatra haciendo las descargas estas eléctricas o en un centro, ¿no? Los manicomios antiguos que había, que siempre veías a esas personas completamente descontroladas, con muchísima soledad, como en un ambiente muy frío, y entonces yo creo que eso nos ha hecho, ¿no? en la mente colocar siempre a la psiquiatría un poco en ese lugar que nos daba como un poco de... Es verdad, y eso ocurrió, respeto. pero luego ha habido mucha evolución en los tratamientos, en la forma de entender la salud mental, en la forma de abordarla. Claro. Así que... ¿Por qué llegas a especializarte en psiquiatría? ¿En qué momento decides, estoy en la carrera, estoy en medicina y me quiero especializar en psiquiatría? Yo hice medicina para hacer psiquiatría, no había otra posibilidad. Yo desde muy pequeña, no sé, desde la adolescencia me ha gustado mucho leer siempre sobre salud mental, siempre leyendo de psicología. Yo creo que siempre he tenido como una necesidad muy profunda de entender, de dar sentido. Y es que no hay nada que dé más sentido que nuestra cabeza, ¿no? Sí, el pensamiento, las ideas. Y bueno, pues en ese camino yo estaba psicología, psiquiatría y al final pues la vida me llevó a hacer medicina y ahí pues empezar el camino, pero siempre con mucho foco en la psiquiatría. El resto de la medicina ahora me gusta un poco más, pero durante la carrera es como que hasta que no me gustaba mucho. ¿Cómo son tus inicios? Porque me imagino que ya llevas años ejerciendo la profesión y me imagino que efectivamente lo que estás diciendo, ¿no? Hay una evolución, pero sobre todo hay una evolución también muy grande de la mirada que se está haciendo en la salud mental en los últimos años. ¿Cómo fueron tus inicios y en qué momento estás ahora? Yo empecé, bueno, acabé la carrera y luego hice la especialidad en psiquiatría, son 4 años de residencia. Luego, después de ahí, no sé cuántos años llevo de profesión, pero bueno, en total estoy en la psiquiatría 12, 13 años, no sé, pierdo la cuenta ya y la quiero perder. Y bueno, pues la residencia es un periodo de una formación muy normativa, muy hospitalaria, muy bueno, pues de una estructura de lo que hay que hacer para aprender y tener unas bases. Pero bueno, pues luego a lo largo de mi desarrollo profesional, paralelo también a la evolución humana que una tiene, pero bueno, también bueno, pues detectando qué cosas me hacen estar en poca coherencia con mis valores, por ejemplo, ¿no? Y buscando soluciones. Pues es verdad que a lo largo de la formación y durante mis primeros años de profesión quizá era todo mucho más, bueno, lo estándar, ¿no? Lo biológico primero, el uso de la medicación, luego ya me introdujo un poco más en la parte de terapia. Y luego, pues, a lo largo de mi desarrollo, más buscando individualmente lo que a mí me parecía que tenía más sentido, pues ya me he formado más en aspectos de nutrición, trauma. Siempre, por ejemplo, he leído mucho de feminismo y ahora, pues, últimamente también he incorporado mucho eso a la salud mental.
Es que qué importante, porque al Sí. final en la salud mental hay una diferencia de género. Total. Digamos lo que Total. digamos de que somos iguales, efectivamente las mujeres Sí. y los hombres somos iguales ante la ley, debemos Sí. de serlo con las mismas oportunidades, pero emocionalmente no, porque además es que nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestra genética, todo es totalmente distinto, entonces hay que tener una mirada de género. Y eso no se ha tenido en cuenta. Claro. En los estudios, tanto en salud mental y en otros aspectos de la salud, se ha hecho con hombres. Todo se ha medido con los síntomas de los hombres, con los malestares de los hombres. Y luego, pues bueno, se extrapola que la mujer será igual. Pero no. Pues imagínate, además la mujer, que tenemos esos cambios hormonales que no tienen los hombres, que los tienen, pero de una manera mucho más gradual y no Sí. son tan... Nosotros es que cada 28 días Sí. tenemos una revolución absoluta que nos afecta además esos cambios hormonales en la salud mental. A mí, el otro día cuando hablábamos, ¿no? Me llamó mucha la atención cuando me dijiste, fíjate que todos los años de profesión que he tenido y hasta hace poco no me di cuenta que yo tenía que preguntarle a mis pacientes por su regla, por su menstruación, que Sí. era una parte importante. Sí, es como que en la exploración sistemática, ¿no?, que una tiene, no tenía muy incorporado eso de forma sistemática. Y una vez que tomé conciencia de eso, dije, ostras, ¿cómo puede ser? Pero si es que una mujer no está igual en el día 1 del ciclo, en el día 10, en el día 20. Total. Estamos con un nivel de hormonas diferente y con un nivel energético diferente. Y en diferentes etapas de la vida esto influye también. Pues Claro. la adolescencia es distinto, la adultez, la etapa más de menopausia, claro. Claro que cambia. Fíjate, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el superconsumo que hay en nuestra sociedad del mundo ansiolítico y el mundo antidepresivos. Y además con muchísimo descontrol. Porque te encuentras a muchísima gente que va al médico de cabecera y el propio médico de cabecera, que no tiene los conocimientos que tiene un psiquiatra, ni que tampoco tiene el tiempo para evaluar realmente a la persona por lo que está pasando, enseguida tómate unos ansiolíticos. ¿Qué efectos puede tener esto? Bueno, o sea, primero por intentar darle una explicación, ¿no? Por no buscar culpables, el médico hace lo que puede, responde, o la médico responde a una persona que le llega a la consulta con unos síntomas, estoy fatal, me pasa esto. Y el médico o la médica, con las herramientas que tiene, trata de ayudar. 7 minutos de consulta y sus herramientas, bueno, pues la medicación, pues se la dan. Ojalá se pudiera hacer eso acompañado de, pues te doy la medicación, más haz de esta psicoterapia, más te proveo de esta terapia corporal, más no sé qué, ¿no? Pero no existe, esto no es disponible, no hay disponibilidad de estos recursos. Claro, es que, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la curiosidad en nuestra salud pública y es, no tenemos estos recursos para tratar a los pacientes de esta manera holística tan importante, ¿no? Y luego aparte, por ejemplo, con el mundo de la nutrición, ¿qué pasa? ¿No? Que dices, no hay nutricionistas en el mundo de la salud pública y dices, madre mía, si somos lo que comemos y cómo afecta todo esto, que yo creo que deberíamos, ¿no?, de hacer como una reflexión importante de cómo está nuestra salud pública en este momento y de qué manera necesitamos tratar a nuestros pacientes, y más ahora en la sociedad moderna, que muchas de las patologías que tenemos vienen por el estrés emocional que tenemos, ¿no? Sí, está muy poco integrado la nutrición en el sistema público de salud. A mí me llama mucho la atención. Tú vas a un hospital, pues, lamentablemente por lo que sea te tienen que intervenir, y es que en el menú te ponen las bolsas galletas de María, sí, galletas María para desayunar, unos macarrones y ya está para comer, y patatas fritas para cenar. Y dices, jolines, ¿cómo se van a recuperar así? Total, sí, que te acaban de operar, ¿no?, de corazón abierto, y de repente te dan un menú que dices, hombre, esto para la circulación como que no es Es lo más difícil de favorable. entender. Yo creo que ahí entran en juego factores de todo tipo, sociales, sanitarios, económicos, no lo sé. ¿Qué podríamos decirle? Porque yo creo que uno de los grandes miedos, o por lo menos lo que me pasó a mí, yo recuerdo cuando tuve el trastorno de ansiedad, en el inicio, que desconocía lo que me estaba pasando. Yo solamente tenía muchas sensaciones físicas, muchos pensamientos rumiantes, obsesivos, intrusivos, en los que para mí, un poco por las películas que hemos visto, yo era, me estoy volviendo loca. Esto es lo que es la locura, esto es lo que es el descontrol y ya está, ¿no? Ya me veía ya con un chaleco de fuerza ingresando en un centro.
¿qué podemos decirle a la gente? ¿Cómo identificar realmente toda esa parte mental? ¿Cómo dar una tranquilidad, ¿no?, a las personas que están empezando a tener determinados síntomas y decirles, no pasa nada, o hacer esto, o... Es verdad que hay experiencias emocionales que pueden ser terroríficas, o sea, hay sensaciones de ansiedad que pueden sentirse como que una se muere o como que una enloquece, pero bueno, son experiencias que tienen un inicio y un fin y son humanas al final. El mensaje que puedo dar es de, bueno, pues busca a gente con la que puedas compartirlo, expresa, que seguramente o la persona de al lado haya tenido una experiencia similar y puede ser muy reconfortante compartirlo y ver que no estás solo, que no eres el único y que bueno, que es una experiencia humana. Claro. Fíjate, hay un dato súper curioso. El otro día estaba leyendo a un psiquiatra americano, ya sabes que los ¿Quién? americanos, se llama el doctor Aman. Es el médico que está llevando ahora mismo a Justin Bieber, a Miley Cyrus. Vale. Se ha vuelto como muy, muy famoso porque entre su público, ¿no?, entre sus pacientes, pues hay gente hiper famosa que ha salido pues agradeciendo, ¿no?, la terapia, el tratamiento que han hecho con él. Ya sabes, los americanos, el mundo marketing lo hacen de maravilla. Es un señor bastante mayor, bastante mayor. Pero daba un dato que me resultó bastante curioso y que me hizo un poco reflexionar, y es, cuando a ti te duele el corazón, tú vas al cardiólogo, te miran el corazón, ¿no?, te hacen una radiografía, miran el corazón. Si te duele el estómago, pues también, ¿no?, te hacen una prueba de a ver cómo está el corazón. Y sin embargo, cuando nos duele el cerebro, entendamos el dolor del cerebro, es las emociones, nuestros pensamientos que al final están ahí, ¿no?, no miramos nuestro cerebro. Y es algo que me resultaba curioso porque él decía, no me acuerdo cuántos tags había hecho, pero era una barbaridad porque es un señor bastante mayor, y entonces decía, muchas veces me llegan personas con determinadas dificultades que la terapia sería muy beneficiosa, pero que cuando yo miro el cerebro veo que hay alguna parte del cerebro tocada, y que entonces también influyendo en eso o tratando eso, ayudamos mucho más a que esa persona encuentre un bienestar mayor y más rápido. Y sin embargo, en España no miramos nunca el cerebro. No, bueno, lo miramos cuando hay situaciones graves, cuando hay problemas mentales graves, pues un cambio de conducta muy brusco, inesperado, cosas que la persona no suele hacer, experiencias sensoriales, auditivas, pues ahí sí que se hacen pruebas de imagen, pero no en otros contextos, no, es verdad. Pero es curioso, ¿no? Porque dices, fíjate, es el órgano que estamos tratando y al final lo tratamos muchas veces a oscuras, por así decirlo, ¿no? Porque él ponía además un ejemplo que me pareció fantástico. Yo hablo desde el absoluto desconocimiento en este campo, y tú como profesional podrás decir, pues a lo mejor un poco fanfarrón o no, pero él contaba, ¿no?, que tenía su sobrino, que su sobrino había empezado a desarrollar unas conductas muy, muy violentas, pues pegando a niños en el colegio, etcétera, que su hermana le había llamado y le había dicho, oye, tu sobrino ha empezado a tener estos comportamientos muy violentos y estamos muy preocupados, y que él lo llevó a consulta. Y entonces lo primero que él hace, porque él habla todo el rato, ¿no?, que el tratamiento lo hace así, le hacen un escáner del cerebro y se da cuenta que hay una parte del cerebro que regula un poco las conductas violentas, etcétera, que tenía un coágulo de sangre muy grande y que entonces estaba comprimiendo ahí, y que entonces era prácticamente como involuntario, por así decirlo, que el cerebro, y entonces que habían conseguido quitar ese coágulo de sangre y que el niño había empezado a tener un comportamiento normal. Entonces, claro, dices, joder, es que si no le hubieran mirado el cerebro, este niño hubiera entrado en un proceso totalmente distinto, que a lo mejor no hubiera podido realmente llegar a la finalidad porque había una dificultad física estaba ocurriendo, ¿no? En esos casos sí que se suele hacer una prueba de imagen, ¿eh? Cuando hay un cambio brusco de comportamiento. Eso como un criterio para hacer una prueba de imagen. Un cambio brusco de comportamiento en alguien, que los demás digan, uy, si no es él, y sobre todo cuando la persona no lo reconoce o no lo percibe,
es un criterio para hacer, sí. Vale, sí. entonces siempre que haya un cambio muy radical sí que se hace. Y en el resto de los trastornos o de las cosas que ocurren, ¿no crees que sería interesante hacerlo? En muchas es interesante y en muchas se hace prueba de imagen cerebral. Por ejemplo, pues cuando hay un cambio brusco de conducta y la persona, sobre todo si la persona no lo identifica. Cuando hay síntomas psicóticos, que decimos, sobre todo o específicamente cuando una persona tiene por primera vez síntomas psicóticos me refiero a lo que está fuera de la realidad, en la percepción, pues o a nivel auditivo, a nivel ideatorio, como ideas delirantes, o a nivel olfatorio, pero bueno, lo más frecuente es auditivo. Eso, pues síntomas psicóticos, un cambio de conducta brusco, también se hace una prueba de imagen, bueno, cuando hay episodios muy graves, por ejemplo, una persona con una depresión muy grave, que no se puede ni mover, con una pérdida de energía, que no puede comer, también se hace en situaciones así como muy graves, grave, brusco, se suele hacer. Vale. ¿Y qué te encuentras en esa...? La mayor parte de las veces nada. ¿En serio? Sí, la mayor parte de las veces nada, o cambios muy inespecíficos que no están relacionados con nada concreto. O sea, ¿no hay ninguna parte del cerebro que haya una alteración como muy obvia que digas? No se ha podido identificar en ninguna enfermedad mental. En enfermedades conceptualizadas como neurológicas con síntomas psiquiátricos, sí. Pero en enfermedades psiquiátricas puras no hay una correlación de ahí está el cerebro, ahí está. Sí que hay cambios inespecíficos que pueden aparecer en diferentes condiciones. Pues una atrofia cortical, una disminución del volumen de los ventrículos, un tal. Bueno, pues cambios en ciertas partes de la morfología del cerebro, pero inespecíficos y que pueden aparecer en diferentes condiciones. En medicina hay una palabra que es patognomónico, que es esto sí o sí tiene que ver con esto. Bueno, pues en salud mental no hay nada, en psiquiatría no hay nada patognomónico en este sentido. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué creéis entonces? Porque si no hay algo físico, no hay algo que puedas ver en el cerebro. Porque no solo y no todo está en el cerebro, y no solo. ¿Y de dónde pueden desarrollarse entonces este tipo de enfermedades? Tenemos como una separación muy ficticia entre mente y cuerpo y no es así en verdad. Mira, un ejemplo. El cerebro y el cuerpo están conectados, ¿no? Con conexiones neuronales que suben y que bajan. El cerebro recibe información de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, y el cerebro emite información al cuerpo para moverse, para tener reacciones, respuestas. No sé el número ahora concreto, pero hay muchas más conexiones que van de abajo arriba, del cuerpo, información que va del cuerpo al cerebro, mucha más que información del cerebro al cuerpo. No voy a decir el número porque ahora me lo inventaría, pero no sé si es como 7 veces más o 5 veces más o así. Sí. Increíble. Sí, fíjate, es impresionante que hay una parte ahí. Al intestino se le llama el segundo cerebro, porque hay el 90% de la serotonina está aquí y hay una compleja red nerviosa ahí. Claro, fíjate, yo por eso en este proyecto en Bancala, cuando yo empecé a hacer terapia, que al final te centras solamente en esa parte de gestión emocional, ¿no? Cuando haces terapia al final con el psicólogo, con el psiquiatra, dices, claro, es fundamental, fundamental, porque yo creo que sin la terapia es imposible realmente poder encontrar un poco el camino del bienestar, pero ¿cuántas patas, ¿no? se quedan fuera? Porque al final yo muchas veces pienso, es que una persona que está en un momento con un sobrepeso enorme, comiendo muy mal, con una alimentación muy mala, que no hace deporte, que no se está moviendo, por mucho que quiera hacer terapia de esta persona, que la va a ayudar, por supuesto, pero necesita también del profesional de ejercicio físico, un profesional de la nutrición y todo, porque ella va a necesitar también cambiar determinados hábitos de vida para sentirse mejor, porque no solamente necesitas entenderte y encontrar las herramientas para gestionarte, sino al final, pues lo que tú estás diciendo, ¿no? La serotonina que tenemos en nuestro segundo cerebro y esa necesidad de que el cuerpo se mueva para sentirse mejor es importantísimo. Totalmente. Que a mí, fíjate, cuando pensaba en ese componente, ¿no? En el de la psiquiatría, en tu área, decía, me apetece mucho, ¿no? que estés tú dentro de este equipo para que entendamos también la medicación desde otro lugar.
no desde la solución, desde el parche. No quiero que la gente, porque hay muchísima gente que de repente dice, bueno, pues yo ya he ido al psiquiatra, ya me ha medicado, obviamente la medicación en el mundo moderno tiene su función y gracias a ella pues no conseguimos enfermar de la manera que enfermábamos antes y no tenemos los dolores que tenemos antes, entonces oye, fenomenal. Pero es una pena porque muchísima gente dice, bueno, me medico, como efectivamente durante un tiempo no tienes esa sintomatología tan agresiva, dices, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Y para qué voy a rebuscar? Esto ya se me ha quitado. Y a mí es ahí un poco lo que me da pena, porque al final esa medicina, ¿no? Por así decirlo, sin más, va a hacer que se retrase, que eso vuelva a explotar, porque al final necesitas tratarle el asunto de raíz, ¿no? Porque va a haber un origen, de lo que te está pasando va a haber un origen y no va a ser que te falte la medicación en el cuerpo, ¿no? La medicación, claro, es una herramienta muy útil que podemos usar, pues nos ayuda a dormir en momentos en los que no podemos dormir, a calmar el cuerpo si hay muchísima ansiedad, en situaciones de mucha depresión es una ayuda considerable para salir de agujeros muy, muy oscuros, pero hay que hacer más cosas. Porque si no... Y fíjate, yo creo que además la medicación tiene una parte muy importante porque si estás en un momento de una ansiedad muy elevada o de una depresión muy, muy profunda, no eres capaz de hacer el trabajo sin la medicación porque estás en un momento que dices, es que o sea, no soy capaz de hablar, o sea, no soy capaz ni de racionalizar lo que me estás diciendo. Entonces, yo creo que es súper importante tu figura para restarle miedo, ¿no? a la medicación, pero al mismo tiempo dirigirla bien. Es decir, no te quedes con la medicación porque esta no es tu solución. Total, sí. ¿No? Yo con eso, con la gente que atiendo, soy bastante insistente y bastante pesada. Trato de dar mucha información sobre cómo funciona la medicación, sobre la utilidad, pero que no solo eso, que hay que acompañarlo de otras cosas. Desde luego la terapia, nos tiene que dar el sol, tenemos que dormir bien, tenemos que comer bien. Desde luego no lo podemos hacer todo a la vez, ¿no? Y si estamos en un lugar de estar muy mal y con muy poca energía, pues no lo vamos a poder hacer. Pero oye, pues apoyándonos en la medicación, ir dando pequeños pasos, tomar acción en esas cosas para que cuando sea el momento de dejar la medicación, que llegará, pues tengamos muchas más herramientas y otra estructura y estemos en una posición distinta y que dejar la medicación pues sea seguro. Claro, y que hayas realmente trabajado el origen, ¿no? Que seas conocedor de por qué, porque al final la vida es muy larga y es muy probable que a lo largo de la vida, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Yo tuve ansiedad en un momento muy determinado, a través de la terapia conseguí identificar pues, qué era el interruptor, ¿no? que a mí me hacía conectar con todo eso, y no es que no haya vuelto a ocurrir. Ojalá, pero no ocurre, no existe, pero sí que es verdad que lo que me hace es no me lleva ya a ese lugar tan profundo, porque ya conecto con, vale, entiendo, sé qué ha pasado, puedo mirar atrás porque reconozco el origen, porque reconozco cómo yo funciono, cómo funciona mi mente, y eso me hace pues que poco a poco, cuando vuelve a llamar a la puerta, ¿no? Asoma la cabeza, ya no hay tanto miedo. Claro. Te colocas en un lugar un poco distinto. Sí, porque la vida pasa y nos van a pasar cosas. O sea, vamos a estar tristes, vamos a tener ansiedad, forma parte de la vida. Y eso también es algo que tenemos que incorporar, porque también creo que antes decías, bueno, vamos al médico, estoy mal y me dan una pastilla. Hay una parte del sistema, hay una parte como sociedad que también tenemos que incorporar, ¿no? Estamos en la rapidez, en el ya, que se me pasa esto, quítame esto. Que tengo que trabajar, que tengo que funcionar. Bueno, hay una parte también muy social, pero sí, creo que tenemos que incorporar bueno, pues el malestar forma parte de la vida, tenemos que aprender a lidiar con él también. Total. Y fíjate, me gustaría también que nos contaras, porque eso yo lo he escuchado muchísimo y a mí me da un poco de lástima, ¿no? Sobre todo para las personas que hemos pasado ansiedad o para las personas que están en procesos depresivos. Cuando la gente no ha pasado por ningún proceso de estos o no lo entiende, siempre hay una tendencia de, bueno, pues piensa en positivo, o sé feliz, o pues levántate por la mañana de la cama y mira todo lo que tienes y entonces te darás cuenta que no... Y claro, y al final eso es lo que le hace a las personas que están pasando por procesos de estas características, sentirte aún peor. Sí, yo creo que nos pasa que tenemos poca tolerancia a que el otro esté mal.
o la otra, ¿no? Entonces es como tenemos a una persona que está sufriendo y queremos que no sufra, bueno, pero ya está, chica, pero sonríe, pero quien quiere puede, pero venga, pues positividad y no sé qué. Yo creo que entra en juego un poco eso, la poca tolerancia que tenemos a que el otro esté mal o la otra esté mal, porque es difícil quedarse en el malestar y decir, bueno, pues sí, es una mierda, es difícil. Total. Y porque yo creo que es como muy difícil visualizar la enfermedad mental. ¿Sabes? Por ejemplo, tú tienes una persona que tiene cáncer y que físicamente tú le notas y no le vas a decir, oye, levántate del sofá y ponte a correr. Porque dices, qué locura, le voy a decir a una persona, ¿no?, que acaba de recibir quimio, ponte a correr. Y sin embargo, con las personas pues, que están en procesos mentales, como físicamente muchas veces no lo ves, hay muy poca empatía en ese sentido. Es como esto depende de mí, ¿no? Tengo que poder con ello. Si no lo tengo en el cuerpo y tal, esto es cuestión de fuerza de voluntad. Yo tengo que poder. ¿Y qué daño nos hace esto? Porque... Madre mía, es que fíjate, yo creo que de las cosas más reveladoras durante mi terapia, de las cosas que fueron como... ¡Oh! Fue soltar. O sea, eliminar esa parte de control cuando me venía la emoción y me invadía completamente. Que yo me quedaba con las manos agarrotadas, esa sensación de que se vaya, ¿sabes? Había veces que me quedaba paralizada y había veces que con ganas de correr, de ponerme a correr como una loca, de quiero dejar esto atrás. Y fíjate, yo creo que de las cosas más liberadoras fueron de ahora pasa, ¿sabes? Tranquila, ¿sabes? Pues bueno, hoy un día de mierda, no pasa nada. Exacto, eso empieza y pasa, Sí, y soltar, exacto, y permitirse expresar y permitirse dejarlo salir, que sí que pasa, que tiene un inicio, tiene un fin, es muy difícil, muy intenso, pero la salida es atravesándolo, no sé, quítamelo, no nos funciona. No funciona. Por eso yo creo que, fíjate, esta parte de divulgación es tan importante, porque si yo estoy con una persona donde normalizamos lo que ocurre, ¿no?, en la salud mental, lo que ocurre con determinados trastornos, enfermedades, etcétera, yo sería capaz, ¿no?, de que cuando me está dando, a lo mejor en este momento, el poder decir, oye, mira, espera, dame un segundo, me voy a tirar un momento en el suelo, me voy a dejar llevar, necesito 15 minutos para respirarlo, sin que te miren como que hace esta persona, ¿no? Porque fíjate qué mal nos hace muchas veces a las personas cuando tenemos que mantener el tipo, ¿no? Y estás ahí... Y entonces lo quieres controlar y ahora no, y cómo me puede estar dando, y entonces de repente estoy haciendo esto, y entonces eso empieza a ser una olla a presión tremenda. Y que una persona se lo permita, cuando otra lo ve, dice, pues esto es válido, pues la próxima vez yo también me lo voy a permitir, fíjate, a ella le pasa, se lo permite y está todo bien. Y eso es súper útil para que vayamos aprendiendo a validarnos y aceptarnos. Y fíjate con nuestros hijos, ¿no? Ser capaces desde que son muy pequeños a poder expresar todas las emociones que tenemos y enseñarles a no luchar. Los hijos, hacen más lo que ven que lo que escuchan. Totalmente. Bueno, en general hacemos más lo que vemos que lo que escuchamos. Podemos decir muchas veces algo, pero si luego te ven a hacer lo contrario, van a acabar haciendo lo contrario. ¿Afecta más a las mujeres los temas de salud mental que a los hombres? Bueno, a nivel estadístico, hay más mujeres diagnosticadas de ansiedad, depresión en general y de trastornos mentales mayores también. Y creo que el dato es las mujeres toman entre 2 y 3 veces más psicofármacos que los hombres. ¿Esto es porque las mujeres tienen más problemas mentales? Bueno, aquí viene un poco mi opinión personal, ¿eh? No. Lo que pasa es que la conceptualización de los problemas mentales está muy sesgada desde la perspectiva masculina y creo que eso influye mucho en que pues ciertas emocionalidad o ciertos malestares de las mujeres se conceptualicen como problemas mentales cuando responden más a cosas sociales. Sí, que enseguida, ¿no? Es que eres una neurótica o es que eres tal en determinados comportamientos y de hecho además es un lenguaje muy común dentro de los matrimonios, cada vez menos, gracias a Dios, pero que ha habido siempre, es una loca, es una neurótica, es una histérica. Es una histérica. Pero es que eso era un lenguaje y diría, ojalá pueda decir, era que se utilizaba formalmente. Muchísimo, la histeria es algo que se utilizó como diagnóstico para esta expresión femenina de la emocionalidad y hísteros es útero en griego.
O sea, es... Fíjate, vamos, que va directo total. a Sí, la mujer loca, quiere Sí, decir. sí, sí, sí. Sí. Claro, sí, porque además todas estas características con los hombres jamás lo hemos hecho. ¿No? No. O sea, es muy raro que No. le digas. Y además en cualquier, o cuando estamos con el periodo, ¿no? También ese comentario de ya estás en uno de tus días, cuando a lo mejor te enfadas o cuando estás así y dices, no. O sea, que no todo tiene que ser mis hormonas y mi género para que yo ponga límites. Exacto. O quizá, pues en este momento estoy más conectada con mi enfado y puedo poner límites porque en mi ciclo estoy en un momento que hormonalmente tengo más energía y está bien y no está mal, ¿no? No lo sé. ¿Qué podrán ver la gente que se apunte a Bancala en tu sesión, en la parte de psiquiatría? Bueno, pues yo voy a tratar de hablar de la parte biológica de la emoción, de lo más fisiológico. Creo que puede ser un buen complemento también para la parte que va a hablar Miriam desde la psicología y un poco eso, de cómo podemos identificar, gestionar las emociones que nos pasan, atendiendo un poco pues, a lo que sucede en nuestro cuerpo, entender bueno, a nivel biológico cerebral por qué reaccionamos como reaccionamos a veces. Creo que esa información puede ayudar. Claro, y fíjate, yo creo que tu área, al ser desde la medicina, da mucha tranquilidad a veces a la gente, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, yo en el inicio, cuando desconocía totalmente el mundo de la terapia, el mundo emocional, todas estas cosas, y empecé, ¿no? a tener estos síntomas, lo primero que hice fue buscar un psiquiatra, ¿no? Porque desde el desconocimiento dices, pues es un médico, ¿no? Tienes la carrera de medicina, es todo como más racional, te sientes como muy seguro, ¿no? Y luego es verdad que ya cuando te introduces y si tienes la suerte además de encontrar un profesional como tú que tiene esa mirada holística donde no va simplemente a tratar lo que te está ocurriendo en ese momento y te dicen vete, ¿no? Sino realmente van a trabajar lo que está ocurriendo, se abre un abanico enorme en el que ya desde tu área es más fácil de ir tocando e ir explorando, ¿no? Sí, para algunas personas es así, da más seguridad y para otras, como decíamos al principio, es como ¿no? más estigmatizante, da más susto y sí, pero para algunas personas les da confort. Bueno, es que hay síntomas que pueden ser muy, muy alarmantes, hay situaciones de salud mental que nos pueden generar sensaciones en el cuerpo muy, muy alarmantes y hay situaciones de salud más física, no me gusta esta separación pero la voy a usar, que nos pueden afectar emocionalmente, pues, y está bien también y es lógico que se quiera una revisión desde esa visión más médica. Pues hay situaciones de problemas de tiroides, déficit de hierro, no sé, bueno, pues situaciones relativamente comunes en la salud de las mujeres, de todo el mundo, pero de las mujeres en particular, que también afectan mucho y está bien también revisar, bueno, pues estoy mal, me encuentro así, vale, ¿no? Me reviso, tengo una analítica, veo cómo estoy, me voy a la psicóloga, a ver, me reviso mis hábitos, cómo me nutro. Claro. En Bancala somos una comunidad de mujeres, muchas de estas mujeres son madres, porque muchas de las enfermedades graves mentales dicen que se desarrollan en la adolescencia, ¿no? Que luego una vez que ha pasado la adolescencia y a la edad adulta es más difícil que ocurran de manera... No sé si es correcto genético, por así decirlo, que luego, bueno, pues si haces usos de determinados fármacos, etcétera, podrían ocurrir, pero que en general es más en la adolescencia cuando se suelen ver este tipo de enfermedades. ¿Alguna mirada que debamos tener como madres con nuestros hijos para ver si está ocurriendo algo? Porque ¿influiría una actuación rápida en estas enfermedades o una vez que...? Sí, claro, cuanto antes se detecte que hay un problema y se puede intervenir, mucho mejor. Cuanto antes, te digo, en la infancia, antes que en la adolescencia. Es verdad que hay periodos más sensibles de la vida y del desarrollo. La adolescencia es un periodo muy sensible en el que pueden aparecer, debutar situaciones mentales graves y sí, bueno, ¿qué le podríamos recomendar a las mamás o los papás que están preocupados por los hijos? Bueno, primero que traten de fomentar una relación de confianza y de permitir autonomía. Cosas alarmantes pueden ser cambios de conducta bruscos, por ejemplo, abuso de tóxicos, bueno, sobre todo cambios de conducta y abuso de sustancias. Cuando ocurre eso, lo mejor ir a un profesional y pedir ayuda. Sí,
Sí, quizá primero intentar hablar, ¿no? Y ver qué puede estar pasando, pero sí, consultar en situaciones en las que no está muy claro es adecuado. Y seguimos con el mundo mamás porque tenemos una comunidad grande. El uso de estupefacientes crece muchísimo en la población joven y esto tiene una relación absolutamente directa con la salud mental. ¿Con la estupefacientes te refieres a psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos o otros? No, recreativos. Cocaínas, bueno, todo el uso de drogas que estamos viendo que está siendo un verdadero peligro. Sí, se usan muchas drogas ilegales y se abusa, sobre todo son peligrosas si vemos las sintéticas. Yo hasta hace un par de años, 2 años y medio, 3, he trabajado un tiempo en un hospital en urgencias, un tiempo largo. Y ahí pues recibimos muchas personas con intoxicaciones graves y sobre todo sustancias de síntesis. Que serían, imagino, éxtasis, este tipo de drogas, ¿no? Cannabinoides sintéticos, sobre todo, últimamente es como cannabinoides sintéticos. Es que la gente está fumando, María, bueno, cannabis, como si... Pero no es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? La marihuana pues sí, trae otro tipo de problemas y de consecuencias, pero ahora me estaba refiriendo a los cannabinoides sintéticos que aunque sea fumado, verde y similar a la marihuana, no tiene nada que ver. Es un químico. ¿Qué son los vapers estos que están ahora? No, se vende, aparentemente es como es marihuana, pero no huele, pero aparentemente es como marihuana. Lo que pasa que es, bueno, puede ser orégano rociado con un químico, por ejemplo. Ostras, vale, no lo conocía. Sí, y esto está trayendo muchos problemas, sobre todo en gente joven, porque son los que más acceden. La gente un poquito más, a partir de 20 años o así, les da miedo por las consecuencias que tienen y van a otro tipo de drogas, ¿no? Pero sobre todo en gente joven, en adolescentes, en menores de edad, está siendo un problema este tipo de drogas. Porque ¿qué afectaciones tienen? ¿Qué es lo que Cambios de conducta muy graves, incluso problemas físicos a nivel de corazón, a nivel de riñón, pero bueno, sobre todo cambios de comportamiento y agresividad y episodios psicóticos también hemos visto. Madre mía, es que el tema de las drogas es una cosa con la gente joven que yo no sé cómo vamos a conseguir acabar con eso. Es bastante complicado, porque además es una pena en la adolescencia, claro, los chavales se creen que son supermanes y superwoman y creen que no les va a pasar absolutamente nada y al final luego es que este tipo de cosas son consecuencias para toda la vida, porque una vez que entras en enfermedades mentales graves es algo de por vida. Si te ha pasado una vez, pues tienes cierta vulnerabilidad y te has de tener mucho cuidado, Bueno, al final hay comunicación y comunicación, ¿no? En las familias, los padres, que luego es verdad que los hijos nos dicen muchas veces ¡qué pesada! Que ya lo has dicho un montón de veces. Y cuanto más información desde casa, mejor, ¿no? Porque muchas veces se tiende a, bueno, no, esto no se habla porque así no existe o no lo saben o no lo conocen. Bueno, sí, lo van a conocer muy pronto. Claro, es que yo creo que hoy en día, con la juventud que tenemos, con los súper espabilados que están, porque es que ya con 10 años la gente, los son adolescentes. Son adolescentes. Y luego que tienen un teléfono móvil que es que tienen acceso a tantísima información que yo creo, ¿no? Cuando nosotras a lo mejor éramos más pequeñas era lo típico de ¿a qué edad tienes la conversación con los niños? ¿No? Y vas un poco como programando determinadas conversaciones dependiendo de la edad que tenías, pero yo creo que es que hoy por hoy, a los 10 años, tú ya tienes que tener una conversación con ellos prácticamente de todo lo que tenga que ver la sexualidad y todo lo que tenga que ver con las sustancias químicas, ¿no? O lo escuchan de ti o lo van a escuchar en vídeos o en los otros compañeros que sí que lo hayan visto en vídeos. Sí. Claro, y mejor siempre de ti, por lo menos para abrir esa puerta de la confianza y de la comunicación. Y de la comunicación. Se habla últimamente de que la adolescencia está cambiando mucho a nivel de como etapa del desarrollo psíquico y pues antes se hablaba más de a partir de los 12, 13 y hasta los 17, 18 la adolescencia, ahora se entiende como más amplio, desde los 9, 10 hasta los 24 o así, como que puede suponer esa etapa de desarrollo. Pero fíjate, es que está siendo, ¿no? Se está como adelantando la adolescencia a nivel mental, pero incluso físico, porque yo veo muchas niñas con periodo, con regla, con 9, con 10 años, que digo, wow, ¿no? Porque es que eso, vamos, es que el cuerpo y la mente no están separados. Claro.
Claro, claro, y al final esa unión, porque mi hija tiene 10 años, el otro día me comentaba, ¿no? Mamá, ya fulanita tiene el periodo, esta también y esta. Y yo decía, con 10 años, yo digo, yo creo que en mi generación, con 10 además con años... 12, 13, ¿no? Hombre, exacto, digo, yo creo que con 10 años, bueno, pues alguna persona podría, pero que no era lo normal y ahora, sin embargo, se ha adelantado muchísimo. Y yo creo que también de ahí, ¿no? Que las generaciones como la mía nos pilló un poco a contrapaso, ¿no? Porque claro, pensamos en nuestra época y dices, bueno, pues a los 12, a los 14 tendré esta conversación con mis hijos y de repente tienen 10 y dices, wow, wow, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí. Es dificilísimo y no hay referentes ahora porque con lo que tú dices, ¿no? El acceso a la información, a todo tipo de información, buena, mala, contenido violento, pornografía. La pornografía, sí, que sí, es eso. sí. Porque la pornografía afecta en nuestro cerebro, afecta en nuestra salud mental. Bueno, conforma, ahora vamos hablando de cómo le puede afectar a una persona de esa edad, conforma la idea que tienes de las relaciones sexuales y de el rol que tienes que tener o de lo que se espera o de cómo es y la pornografía mainstream bueno, pues es muy desde una perspectiva muy masculina y quizá con un componente violento importante, sí. Sí. Yo, y esto es opinión personal, ya no sé muy bien, pero yo pienso que tiene mucho que ver con la escalada de violencia que estamos viendo en los jóvenes, ¿no? Pero es que todo es muy violento. El contenido que consume la gente joven es violento, el videojuego es violento, las películas o las series que se ponen súper de moda en la gente joven, en Netflix y en estas plataformas, suelen ser de contenido muy violento, como la coreana esta, El Círculo, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran todos de cómo iban matando a gente. La pornografía que consumen es muy violenta, ¿no? Tenemos como todo lo que le rodea a la gente joven tiene un componente muy violento. Sí. Es verdad, en esa etapa tan sensible del desarrollo, en la que pues creas tu identidad, tu mirada sobre el mundo, sí. Que luego es curioso, fíjate, nada que ver, ¿no? Porque luego de repente ves a todas las madres poniendo el grito en el cielo porque Aitana en un concierto hace un baile de perreo que dices, escúchame, ven perrear a 800 personas en TikTok porque es que la gente joven de hoy en día baila así, perreando y nos volvemos locos y sin embargo todo lo que rodea a nuestros adolescentes tienen un componente súper violento y nadie dice nada, ¿no? Que dices, madre mía, con la sensualidad o la sexualidad tenemos un problema y sin embargo con la violencia... Sí, es difícil de entender esta doble moral a veces que podemos tener, pero sí, pero qué difícil abordar esto, ¿no? A nivel de crianza o de... Sí, pero fíjate que es tan importante porque es que al final... Todo lo que impregne, todo lo que vean, todo lo que experiencien y todas las cosas en la adolescencia van a marcar un camino a todas estas personas. Y luego al final, o sea, la salud mental, que es el tema que nos preocupa y que preocupa a Bancala y es un poco lo que queremos abarcar, fíjate, es que eso va a hacer que nuestros hijos el día de mañana tengan actitudes mucho más violentas o que tengan una capacidad menor a la frustración o que al final, o lo que ocurre, ¿no? Que acaben cayendo en depresiones o ansiedades porque se generan una insatisfacción completa hacia la vida porque están viendo constantemente vidas tan irreales que son inalcanzables. Sí, hay efectos de todo esto que está pasando ahora que no podemos predecir mucho, ¿no? Porque no ha pasado. Poniendo un ejemplo un poco distinto, pero en la línea, creo que era en Islandia o no sé en qué país nórdico, están dando marcha atrás en el método escolar de tablets y el aprendizaje a través de dispositivos electrónicos, porque están viendo que está perjudicando el aprendizaje y enlenteciendo el aprendizaje. Hombre, es que, fíjate, si toda la vida en terapia te dicen cuando tengas un momento como de ansiedad muy alta y a lo mejor estás en un avión, en un tren y tal, cógete una revista o un libro, ponte a leer, porque eso hace que active una parte de tu cerebro no distinta y entonces la concentración empieza en esa lectura. Seguramente no te enteres de nada de lo que estás leyendo en ese momento, pero bueno, es un ejercicio que se pone encima de la mesa en esos momentos. Entonces,
sabemos que nuestro cerebro, ¿no? Para la concentración, para aprender, etcétera, el papel nos beneficia infinitamente más. Sí. Y joder, en la adolescencia, que es una edad que a los nanos el cole les gusta poco, que tienes como que incentivarles mucho, ¿no? Para aprender, encima le das una tablet, es que a mí me parece de verdad que vamos marcha atrás en el aprendizaje, porque joder, coge un libro, subrayas, escribes, o por ejemplo yo soy una persona que para aprender necesito repetir, o sea, necesito escribir muchas veces, entonces es una manera en la que yo voy memorizando, ¿no? Voy entendiendo las cosas. O sea, a mí me das una tableta y me dices, apréndete esto en esa tableta, me quedo mirando esa pantalla, a mí me resultaría muy, muy difícil. Entonces es verdad que es que estamos con los dispositivos que vale, que vienen muy bien, pues cuando viajas y te quieres llevar 5 libros, pues te llevas el Kindle, ¿no? Y es más, no vas con tanto peso, pero oye, utilicémosla donde toca. Sí, sí. No... Es que se ha visto que lo que escribes con la mano tiene mayor impregnación a nivel mental o mejor fijación que lo que es vía pantalla. Claro. Y fíjate, el otro día leía un resultado, ¿no? Lo que tú dices, no somos capaces de saber, ¿no? Lo que va a ocurrir con toda esta tecnología, pero decían que en el 2030 la enfermedad mayoritaria que iba a ocurrir a nivel mundial iban a ser las enfermedades mentales, que la sociedad no estamos preparados. Y si lo analizas, ¿no? Si analizas un poco a nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que al final, claro, yo creo que cuando tienes una vida como mucho más pautada, ¿no? O sea, estas vidas en las que sabes más o menos lo que va a ocurrir, donde tus impactos o lo que te llega es como muchísimo más reducido, estás como en un lugar más seguro, por así decirlo, ¿no? Y ahora estamos tan abiertos, tan expuestos, te comenta todo el mundo, puedes comentar a todo el mundo, ves la vida de todo el mundo, que al final no hemos tenido el tiempo suficiente como para prepararnos, ¿no? a esa cantidad de... Es que en muy poquito tiempo la vida ha cambiado muchísimo. La vida de nuestros abuelos pues era más... abuelos, bueno, quizá un poquito más atrás, incluso sin luz, ¿no? Totalmente haciendo cosas de día y de noche no, sin interrupción del ritmo circadiano por la luz, alimentándose sin comida procesada y sobre todo con productos locales, no porque dijeran, uy, qué saludable es esto, ¿no? Sino porque es lo que había, era la forma de vivir, comer lo que tengo alrededor, lo que toca por temporada, vivir de día, moverse bastante para ir a los sitios, tener relaciones sociales en la comunidad, entonces es... Y que luego no te llevabas bien con alguien y tú dejabas de ver a esa persona o le retirabas la palabra, por así decirlo, y ahí se acababa el conflicto. Y sin embargo, hoy nos llevamos el conflicto 24 horas. Sí. ¿Ves? Porque además ha ocurrido una cosa que a mí me llama mucho la atención y es esa parte, ¿no? Que yo creo que también nos influye muchísimo a nivel mental, que es las redes sociales, la capacidad que tiene la gente de joderte la vida, ¿sabes? De criticarte, de perseguirte, y además les bloqueas, se crean otra. A mí me pasó con una persona que me seguía, fíjate, yo como tengo una comunidad que es como muy de mujeres y como muy del cuidado, no suelo tener muchos haters, pero de vez en cuando aparece alguien despistado que decide, oye, pues hoy va a ser con esta, descargo mira con esta, que no conozco de nada, pero y me pasó durante una temporada que tenía una chica que no hacía más que machacarme, la bloqueaba, se abría otra cuenta con otra. Fíjate. Luego ya, fíjate, Instagram ya puso, puedes bloquear a esta persona y si se abre otras cuentas, y entonces ahora ya tienes esa opción. Cuando a mí me pasó, todavía podías bloquear esa, pero no te daban la alternativa de que si esa misma persona abría diferentes cuentas, etc. Y ahora dices, joder, es que al final es una persecución constantemente. Y cuando tienes una edad adulta, bueno, pues lo puedes, y no siempre, porque también, fíjate, ponemos una presión, ¿no? Les decimos, no, cuando somos adultos esto nos importa menos, tampoco, porque tampoco es sano. Oye, lo que nos digan los demás nos impacta. Total. Luego podemos relativizar, tener más o menos fortaleza interna y bueno, pero lo que nos dicen los demás nos impacta, sí. Y fíjate, yo creo que en Bancala también es interesante, Laura, hacer como una higiene mental, ¿no? De protegernos en el consumo que hacemos de la información.
yo me di cuenta hace unos años, ¿no? Que dependiendo de la gente que seguía, luego me encontraba de una manera o me encontraba de otra. Y eso sí que al final es una responsabilidad nuestra. Sí. Es decir, Sí. pues por aquí sí, por ahí no, ¿no? Sí. Lo que ves y lo que observas es con lo que al final quizá te puedes tender a comparar o no, y decir, bueno, y en redes sociales la gente publicamos y ponemos lo que queremos y lo que más nos gusta de nuestra vida, las partes más oscuras o eso no las publicamos tanto, entonces bueno, sí, en adultos, en adultas ya es difícil de llevar, pues en adolescentes que quizá no tienen pues un sentido del yo más formado, es difícil, impacta. Fíjate, yo dejé de seguir a todas estas cuentas de supervidorras porque siempre había una especie de frustración, ¿no? Que decía, joder, es que la gente está todo el día, ¿no? En supermarcazos, en aviones privados, que de repente hubo un momento que decía, ¿pero qué pasa? ¿Que todo el mundo vuela en primera? O sea, a la gente le regalan el dinero o algo así, ¿no? Sí. Y había como una especie de frustración de decir, de todo era bonito, los lugares eran maravillosos, la ropa era fantástica. Y llegó un momento que dije, o sea, ¿qué me aporta consumir esta información? O sea, es que me da. Entonces hice esa reflexión y dije, joder, es que no me aporta nada, todo lo contrario, ¿sabes? Me genera una frustración y luego me encuentro y pienso, ay, yo ahora tengo que currar con el ordenador, con no sé qué. Y empecé a seguir cosas y contenidos que me daban valor. Y entonces a mí, yo amo cocinar, entonces empecé a seguir a cocineros, a gente que hacía recetas, todo lo que tenía que ver con la salud mental, gente que realmente utilizaba las redes sociales para enseñarte a hacer algo y no para provocarte envidia o para venderte productos, que al final dices, joder, es que estas personas están haciendo eso porque te quieren colar al final una marca. Y así usamos las redes sociales por decir un poco también las bondades. Son súper poderosas, ¿no? Tenemos acceso a un montón de información que antes no podíamos y ahora pues tenemos información muy concreta de cosas muy específicas, muy accesibles que podemos aprender, por decir un poco las bondades, ¿no? Si lo elegimos bien. Total, pero fíjate, hay comunicación, aprender, responsabilizarnos de nuestra salud mental, ser conscientes de que hay muchas cosas que necesitamos de un profesional, pero también hay muchas cosas que podemos hacer nosotras mismas para protegernos y para cuidarnos. Y una última pregunta, que yo me he ido para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Una buena charla. Una buena charla. La importancia del sueño en la salud mental. Bueno, si no dormimos, nuestro cuerpo no funciona. No sé cuáles las horas concretas, pero un ser vivo no puede estar, un ser humano no puede estar más de 3 días sin dormir. Deja de funcionar el cerebro, necesitamos dormir. ¿Y cómo podríamos ayudar a que la gente duerma un poquito mejor? Hay cosas que podemos hacer que es muy difícil por el tipo de vida que llevamos y la sociedad en la que vivimos, pero que las necesitamos. Cuanto más sincronizados estemos con el ritmo del sol, pues más fácil va a ser dormir. Si yo me despierto más o menos a la misma hora todos los días, más o menos a una hora, más o menos cuando sale el sol, si me da el sol en ese momento, si yo tengo mi actividad durante el día, como durante el día, cuando se hace de noche, dejo de comer, me desacelero, hago cosas de encaminarme a la relajación, apago lo digital, trato de apagar las luces en la medida de lo posible. Si yo me nutro bien, si me muevo durante el día, pues bueno, son cosas que ayudan mucho a que podamos dormir mejor, pero no siempre podemos, porque trabajamos en interiores, porque concretamente yo, por ejemplo, hacemos guardias, trabajamos en turnos de horarios no sé qué. Pues que los médicos tienen unos horarios complicados. Sí. Que yo siempre pienso, madre mía, el médico que se dedica a la salud y son los profesionales de los que peores horas tenéis y peores ritmos de vida tenéis, que es como curioso, ¿no? Sí, es un ejemplo muy malo del cuidado de la salud el que se da en los hospitales, la verdad. Sí, que dices, aquí vienes a cuidarte y sin embargo las personas que trabajan aquí son las personas que casi menos pueden cuidarse porque tienen... Exacto, que menos pueden, está muy bien el matiz. Porque... Sí, no es porque no quieran, es porque no pueden. Claro. Sí, que eso es curioso. Pues Laura, muchas gracias por esta charla. Yo estoy encantadísima y feliz de que seas parte de este grupo de profesionales de Bancala. Y bueno, yo creo que nuestra comunidad y nuestras mujeres van a poder aprender muchísimo de ti. Ojalá, lo espero. Y nosotras vamos a aprender muchísimo de ellas también, porque al final
vamos a tener el privilegio también de compartir sus experiencias, ¿no? Las experiencias de estas 12 mujeres que nos van a enriquecer. Nada, gracias, Laura. A ti, un placer, Ana. Y nada, vosotras ya sabéis, cualquier duda, pregunta, necesidad, si tenéis algún tema relacionado con la psiquiatría que tenéis ahí, que os hace run run, mandarnos un mensaje, nos podéis mandar un mensaje directamente a Laura o lo podéis mandar a través de Bancala y nosotras felices intentaremos resolver cualquier duda. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.